Chicos, buenos días. El día de hoy en el curso de comunicación vamos a profundizar en torno al tema de discurso argumentativo. Recuerden que ya hemos visto el tema de discurso de modo global, de modo general, y también recuerda que uno de los tipos de discurso del cual hablamos fue el llamado discurso argumentativo, que es aquel en el que tú defiendes una tesis, una postura, una idea con el objetivo de convencer a quien te escucha para que termine pensando igual que tú. Entonces, el día de hoy vamos a profundizar sobre este tipo de discurso. En primer lugar, tenemos un breve argumento, una breve definición, en todo caso, de lo que es el discurso argumentativo en sí. Es el género textual en el que se realiza la argumentación, la defensa de un tema. Recuerda que la palabra argumentación significa defensa. El objetivo es convencer, persuadir al destinatario para que termine compartiendo una opinión tuya o para que realice una acción determinada. Entonces, de todos modos, la finalidad de este tipo de discursos es convencer. Me interesa mucho que recuerdes también la diferencia entre tesis y argumento, porque en este tipo de discursos se encuentran estos dos aspectos, tesis y argumento. Recuerda que la tesis es la idea que tú deseas defender, la idea que tú deseas demostrar, y los argumentos son todas las pruebas, todos los porqués, todas las defensas que te van a permitir a ti demostrar que tu tesis es cierta, que tu tesis es verdadera. Entonces, por esa razón se dice que la finalidad de un discurso de este tipo es convencer a quien te escucha. Los elementos de un discurso argumentativo son básicamente tres. En primer lugar, tenemos la llamada intención. Obviamente, la intención de un discurso de este tipo es, como hace un momento mencioné, convencer al que te escuche para que termine pensando como tú. El segundo elemento es el tiempo, que corresponde a cuán breve o cuán extenso sea tu discurso. Al costado dice que la duración del discurso determina tanto la extensión como la organización de este. Eso significa que mientras más extenso sea tu discurso argumentativo, más argumentos habrá que demuestren que tu tesis sea cierta. Y si es un discurso breve, igual también vale, pero siempre y cuando utilices los argumentos necesarios y suficientes para que el que te escuche acabe convencido de que lo que tú estás diciendo es verdad. Entonces el tiempo puede ser relativo. No hay un tiempo fijo en un discurso de este tipo. Y en cuanto al auditorio, está conformado por todo el público que te va a escuchar. Al costado dice las características del público y del lugar donde se realizará el discurso influyen tanto en el tono como en el contenido del texto. ¿Qué significa eso? Que dependiendo a qué público tú te vas a dirigir y también dependiendo en qué lugar tú vas a enunciar tu discurso, dependiendo de todo eso, tú ajustas el tono de tu voz, eh, ajustas también lo que es el modo en que tú vas a emitir tu discurso. Por ejemplo, ¿no? Piensa en un discurso dado por el presidente de la República, entonces el tono en ese caso será un tono solemne. Piensa en un discurso que un profesor dirige a sus estudiantes. En ese caso, el tono no será tanto solemne, sino más aleccionador. Entonces,
El tono depende de a quién tú dirijas tu discurso. Las características de un discurso argumentativo son también básicamente tres: adecuación, agilidad y corrección. En adecuación nos dicen lo siguiente: a la audiencia, al lugar en que se pronuncia el discurso, al tiempo, al orador. ¿Qué significa esto? Que un discurso argumentativo tiene que adecuarse al público a quien tú te vas a dirigir. Tiene que adecuarse al lugar en el que tú vas a estar. Tiene que adecuarse al tiempo que tú has calculado para que emitas todo tu discurso. Entonces, lo que te piden es que no improvises, y solamente improvisas cuando tú no te preparas bien. En cambio, si una persona se prepara muy bien y tiene ya en mente los argumentos que va a utilizar, entonces su discurso va a ser mucho más adecuado, sea cuales fueran las circunstancias que envuelvan tu lugar de enunciación. Ahora, en lo que respecta a la agilidad, te recomiendan que uses, por ejemplo, frases cortas que sean más fáciles de pronunciar y también que sean fáciles de quedar grabadas en la memoria de tu público, que sean frases cortas, sencillas, sobre todo que el lenguaje que uses sea un lenguaje claro para que llegue a la mayor cantidad de gente posible, porque tú no puedes esperar que todo aquel o toda aquella persona que te escuche sea una persona culta, que pueda captar todo tipo de mensaje. Entonces, aquí lo que se desea es que todos te puedan captar por igual, razón por la cual también se recomienda el uso de frases breves y de un lenguaje sencillo. Y en lo que respecta a la llamada corrección, te dicen lo siguiente: en dos sentidos: técnica, es decir, semántica, morfológica y sintáctica. Por otro lado, el discurso debe ser respetuoso y de alto nivel. Justamente a eso último es a donde apunta la llamada corrección. Tu discurso siempre debe ser formal, correcto, alturado. Nunca debe caer en la vulgaridad, en el coloquialismo. Tienes que evitar utilizar palabras coloquiales. Siempre se usa un lenguaje alturado. Entonces, a eso se le llama corrección. Tiene que estar correctamente redactado, correctamente planificado, correctamente estructurado. Y en cuanto a la llamada estructura, recuerda que es casi la misma cantidad de partes que otros tipos de textos que hemos visto anteriormente. Tu discurso debe tener un título que no sea un título fácil, que sea un título creativo, un título elaborado, un título que llame la atención. No simplemente pongas discursos sobre el medio ambiente, no. Puedes, por ejemplo, si es que decides tú emitir tu discurso argumentativo del medio ambiente, podrías, por ejemplo, colocar preservando nuestro lugar de vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo que llame la atención. O también puede que sea un título con forma de pregunta, ¿no? Imagínate, abres un signo de interrogación y pones: ¿qué estamos haciendo por nuestro mundo? Y cierras el signo. Entonces el título tiene que ser creativo, tiene que llamar la atención. Luego de que pones el título, pones la llamada introducción. Recuerda que dentro de la introducción tiene que estar la llamada tesis. La tesis se ubica en la introducción. La tesis es la idea que tú vas a defender, la idea que tú deseas compartir, la idea que tú deseas demostrar. Eso se ubica en la llamada introducción, ¿no? La tesis está dentro de la introducción. En el desarrollo, que es la parte más amplia, ya lo que tú vas a presentar son todos los argumentos que has pensado utilizar para que tu tesis sea algo creíble, algo cierto. Puedes usar como argumentos miles de cosas, por ejemplo, ejemplos de la vida real,
Puedes también utilizar citas textuales que hayan sido dichas por personas con la autoridad para opinar sobre el tema. Puedes usar muchos argumentos, pero siempre que sean argumentos eficaces que te permitan a ti imponer tu punto de vista y hacer que el público te acabe creyendo, acabe confiando en ti. Y por último, en la llamada conclusión, que es la parte final, haces como una síntesis de todo lo más importante que has dicho y obviamente te despides. Acá para finalizar he colocado un ejemplito de lo que es un discurso argumentativo, breve nada más, resumido también. Y como título puedes, por ejemplo, ver más que tolerar, respetar. Es un buen título. No se contentan con solamente decirle discurso de la tolerancia, discurso del respeto. No, eso es muy simple. Hay que poner un título creativo. En la parte de la introducción están presentando la tesis, la idea que esa persona desea defender. Dice, si bien la tolerancia es un valor que todos debemos hacer crecer en nuestra persona, considero, y aquí viene la llamada tesis, ¿no? Considero que más allá de solo tolerar aquello en lo que discrepamos con los que nos rodean, debemos analizar y encontrar los puntos donde podemos coincidir, para así establecer una conexión significativa, respetando más que nada aquello en lo que irremediablemente no tenemos un acuerdo común. O sea, la tesis que está en la segunda y en la tercera línea dice que no solamente se trata de diferenciar puntos contradictorios, también se trata de reconocer los puntos en los que coincidamos con los demás. Ahora, en el llamado desarrollo, aquí ya entran a tallar todos los argumentos que puedan usar para que tu tesis de arriba sea algo creíble. Por ejemplo, aquí el autor de este discurso está utilizando como argumento lo siguiente, que debe haber armonía entre la tolerancia, el respeto y los temas que erosionan la paz. También usa como argumento que es importante o imprescindible aprender a escuchar y también darnos cuenta de que allá afuera hay personas con un mundo en su cabeza. Entonces te pone varios argumentos para que tú creas su tesis. Y en la conclusión, bueno, ya ponen una síntesis de todo lo dicho, aunque acá vemos que en la conclusión han colocado una cita textual, lo cual no es del todo correcto, ¿no? Porque la cita textual dicha por una autoridad, en este caso Benito Juárez García, debe colocarse como un argumento más en el llamado desarrollo. En la conclusión, tú solamente haces una síntesis de todo lo que has dicho, lo más importante, algo breve, y te despides. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Ajustamos detalles por vía Zoom. Cuídense mucho.